Paz a todos los corazones que buscan luz en medio de la noche, que la gracia del Altísimo descienda sobre cada alma que se dispone a escuchar. Vengan, hermanos y hermanas, acérquense al fuego de estas palabras antiguas, donde las verdades eternas danzan con las sombras de nuestras propias dudas. Esta noche, mientras el mundo se aquieta y las estrellas testifican la gloria del Creador, les invito a un viaje al corazón de la fe, allá donde la oscuridad no es enemiga sino maestra, donde el miedo se transforma en fortaleza y donde descubriremos juntos por qué la llama de la confianza en Dios brilla con más intensidad cuando todo parece perdido. La llama que no se apaga, un canto de fe en la tormenta. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Salmo 27:1. Había una vez, en los días cuando el Imperio Romano extendía su sombra sobre la tierra de Judea como un águila sobre su presa, una aldea pequeña llamada Betania del Valle. No era la Betania famosa donde Lázaro volvió de la muerte, no. Esta era otra, más humilde, más olvidada, enclavada entre las colinas como un secreto que la tierra guardaba celosamente. Las casas eran de piedra blanca, que el sol teñía de oro al amanecer y de cobre al atardecer. Los olivos crecían torcidos, pero firmes, como los ancianos que se negaban a doblegarse ante el peso de los años. El pozo del pueblo era el corazón donde latía la vida comunitaria, donde las mujeres compartían no solo agua, sino historias, risas y lágrimas. En esa aldea vivía un hombre llamado Eleazar, cuyo nombre significa Dios ha ayudado, aunque muchos en el pueblo bromeaban diciendo que tal vez Dios se había olvidado de ayudarlo a él. Eleazar tenía 35 años, la edad perfecta, decían algunos, para haber logrado algo en la vida. Pero todo lo que Eleazar había logrado era una colección impresionante de fracasos. Había intentado ser comerciante, pero los romanos le robaron su mercancía 2 veces. Intentó ser pastor, pero las ovejas se le escapaban como si tuvieran voluntad propia de huir de él. Probó con la carpintería, pero hasta los clavos parecían rebelarse contra sus manos torpes. Lo peor de todo no era su mala suerte, sino algo más profundo que carcomía su alma como la polilla devora la lana. Eleazar había perdido la fe, no de golpe, no en un momento dramático de rabia contra el cielo, sino poco a poco, como se pierde la arena entre los dedos. Cada fracaso era un granito menos de confianza. Cada oración sin respuesta aparente era otra razón para dudar. Cada enfermedad en su familia era otra grieta en el muro de su creencia. Y ahora, sentado en el borde de ese pozo al atardecer, mientras las mujeres recogían sus cántaros y los niños corrían hacia sus casas, Eleazar era una sombra de lo que había sido el joven lleno de sueños y oraciones. Su esposa, Miriam, era todo lo contrario, pequeña pero fuerte como una roca del desierto, con ojos que brillaban con una luz que ninguna oscuridad podía apagar. Ella oraba cada mañana, cada noche, y daba gracias incluso cuando solo tenían pan duro para comer. ¿Cómo puedes seguir creyendo?, le preguntaba Eleazar a veces, con una mezcla de admiración y resentimiento. ¿No ves que nada cambia? ¿No ves que nuestras oraciones se pierden en el viento? Miriam simplemente sonreía, esa sonrisa misteriosa que a él lo volvía loco, y respondía: «Veo que seguimos vivos, que todavía nos tenemos el uno al otro, que el sol salió hoy». ¿No es eso suficiente respuesta? Pero para Eleazar no era suficiente. Él quería señales, milagros, respuestas claras. Quería que Dios hablara con voz de trueno, que partiera el cielo y le mostrara el camino. En cambio, solo había silencio, ese silencio terrible que se sentía más fuerte en la sinagoga, cuando todos cantaban y él solo movía los labios sin sentir nada en el corazón. La crisis llegó una noche de invierno, cuando el viento aullaba entre las colinas como lobos hambrientos. Su hija menor, Raquel, de apenas 5 años,
Cayó enferma con fiebre alta que la hacía delirar y temblar. Miriam rezaba junto a la cama de la niña, poniendo paños fríos en su frente, mientras Eleazar caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación como un animal enjaulado. «¡Haz algo!», le gritó finalmente a su esposa. «No te quedes ahí rezando. Vamos al médico, a cualquier parte, pero haz algo real». «Estoy haciendo lo más real que existe», respondió Miriam sin levantar la voz, sin apartar la vista de su hija. «Estoy poniendo todo en manos del que tiene poder sobre la vida y la muerte». Eleazar salió de la casa dando un portazo. El frío de la noche le golpeó la cara como una bofetada, pero él apenas lo sintió. Caminó sin rumbo, subiendo por el sendero que llevaba a las colinas, donde los olivos se retorcían como manos suplicantes hacia el cielo negro. Y allí, lejos de todo, cayó de rodillas sobre la tierra fría y soltó un grito que venía desde lo más profundo de su ser. «¿Dónde estás? Si existes, muéstrate, sálvala, no te la lleves, llévatelo todo, pero no a ella». No hubo respuesta. Solo el viento, solo la noche, solo el frío mordiéndole los huesos. Eleazar lloró allí, lágrimas calientes que se congelaban en sus mejillas, hasta que no le quedaron más lágrimas. Y cuando finalmente se levantó para volver, sintiéndose más vacío que nunca, vio una luz a lo lejos, una pequeña lámpara de aceite que se movía entre los árboles, acercándose a él. Era un anciano que Eleazar había visto en la sinagoga, pero con quien nunca había hablado. Se llamaba Yehudá, y todos en el pueblo lo trataban con respeto especial, porque había sido maestro de la Torá en Jerusalén antes de retirarse a esa aldea olvidada. Caminaba lentamente, apoyándose en un bastón, con la lámpara en la otra mano. Cuando llegó hasta donde estaba Eleazar, no dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí de pie, dejando que su presencia hablara. «Vengo de tu casa», dijo finalmente el anciano con voz suave pero clara. «Tu esposa me mandó a buscarte, la niña está mejor, la fiebre bajó». Eleazar sintió que las piernas se le aflojaban. «¿Mejor? ¿Cómo?» «El cómo es menos importante que el por qué viniste aquí», respondió Yehudá, señalando con su bastón el lugar donde Eleazar había estado arrodillado. «Dejaste las huellas de tus rodillas en la tierra, las huellas de un hombre que todavía sabe dónde ir cuando todo se derrumba. No sirve de nada», murmuró Eleazar, limpiándose la cara con la manga. «Oré, y no pasó nada, solo silencio». El anciano rió, una risa suave que no tenía burla sino ternura. «¿Y esperabas que el cielo se abriera con fanfarrias de ángeles? Hijo mío, la fe no es un espectáculo de magia, no es una máquina donde metes una oración y sale un milagro. La fe es otra cosa, algo mucho más profundo y más difícil». «¿Entonces qué es?», preguntó Eleazar con un dejo de desesperación en la voz. «Porque si es seguir creyendo cuando todo sale mal, si es sonreír mientras te hundes, entonces no sé si puedo hacerlo». Yehudá señaló la lámpara que llevaba en la mano. «¿Ves esta llama? En mi casa, rodeada de paredes, apenas se nota. Hay otras luces, hay el fuego del hogar, hay la luz del día que entra por las ventanas. Pero aquí, en esta oscuridad, esta pequeña llama se convierte en lo más importante del mundo. Es lo único que nos permite ver el camino de regreso. La fe es así, Eleazar. Brilla más fuerte en la oscuridad porque es cuando más la necesitamos, cuando más la vemos trabajar». «Palabras bonitas», dijo Eleazar con amargura, «pero no cambian nada. No cambian nada». El anciano se acercó más, y sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una intensidad que a Eleazar le resultó casi incómoda. «No cambia nada el hecho de que viniste aquí a gritar al cielo en vez de emborracharte en la taberna. No cambia nada que tu esposa pueda mantenerse firme mientras tú te desmoronas. No cambia nada que esa niña tenga una madre que le susurra palabras de fe mientras le seca la frente.
La fe no cambia las circunstancias siempre, hijo, pero siempre cambia al que cree, y una persona cambiada puede cambiar su mundo. Eleazar quiso discutir, quiso seguir defendiendo su derecho a dudar, su derecho a estar enojado con Dios. Pero algo en las palabras del anciano había tocado una cuerda en su interior, una cuerda que creía rota, pero que todavía vibraba débilmente. No sé cómo hacerlo, admitió finalmente con voz quebrada. No sé cómo creer cuando todo dice que no debo. Nadie sabe al principio, respondió Yehudá. La fe no es conocimiento, es decisión. Es levantarte cada mañana y elegir confiar, aunque tu mente te dé 1000 razones para no hacerlo. Es como aprender a caminar de nuevo después de una herida. Duele, tropiezas, te caes, pero con cada paso te vuelves más fuerte. ¿Y si me caigo tanto que no pueda levantarme? El anciano puso su mano arrugada sobre el hombro de Eleazar. Entonces descubrirás que Dios no espera que te levantes solo. Él baja hasta donde estás caído y te levanta, pero tienes que dejar que lo haga. Tienes que dejar de resistirte. Esa noche, cuando Eleazar volvió a su casa, encontró a Raquel dormida tranquilamente, con color en las mejillas y respiración suave. Miriam estaba sentada junto a ella, con la cabeza inclinada, profundamente dormida ella también, después de la vigilia. Eleazar se quedó en la puerta, mirándolas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era desesperación ni amargura. Era pequeño, frágil, apenas un susurro en su alma, pero estaba ahí, esperanza. Los días siguientes fueron extraños para Eleazar. El anciano Yehudá lo buscaba cada atardecer, y juntos caminaban por las colinas mientras conversaban. No eran conversaciones de maestro a estudiante, no exactamente. Eran más bien diálogos entre un hombre que había vivido mucho y otro que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. «Cuéntame de tus fracasos», le pidió Yehudá un día cuando estaban sentados sobre una roca grande que miraba al valle. Eleazar se rió amargamente. «Tienes toda la noche, porque la lista es larga». «Tengo todo el tiempo del mundo», respondió el anciano con calma. Y así Eleazar contó. Habló del negocio que perdió, de las ovejas que se le murieron, de los árboles que plantó y que no dieron fruto, de las deudas que todavía lo perseguían. Habló hasta que se le secó la garganta, hasta que las palabras se le acabaron y solo quedó un silencio pesado entre ellos. «Ahora cuéntame tus éxitos», dijo Yehudá. «¿Mis qué? ¿No escuchaste nada de lo que dije?» «Escuché todo, y ahora quiero escuchar el resto de la historia, porque cada fracaso que mencionaste, seguiste vivo después de él. Cada pérdida la superaste, cada caída te levantaste. Esos son tus éxitos, Eleazar, no los que el mundo cuenta, pero los que Dios ve». Eleazar se quedó callado, procesando esas palabras. Nunca lo había visto así. Siempre había medido su vida por lo que no logró, nunca por lo que sí logró: seguir adelante. «El problema», continuó Yehudá, «es que has estado esperando que Dios trabaje según tus planes. Quieres ser rico, y Él te está enseñando a ser generoso. Quieres tener éxito, y Él te está enseñando a tener carácter. Quieres respuestas, y Él te está enseñando a confiar. ¿Ves la diferencia? Tu oración era dame, y la respuesta de Dios es conviértete». «Pero duele», susurró Eleazar. «Duele tanto que a veces quiero rendirme». «Lo sé, hijo. La fe no es anestesia contra el dolor. Es la fuerza para atravesarlo. Abraham subió el monte con el hijo que amaba, no sabiendo si volvería con él. Job perdió todo, y aún así dijo: aunque me mate, en él esperaré. José fue vendido, traicionado, encarcelado, y siguió creyendo que Dios tenía un plan. La fe brilla en la oscuridad porque es en la oscuridad donde se prueba si es real o solo una ilusión bonita que mantenemos cuando todo va bien. Eleazar pensó en esas historias que había escuchado 1000 veces en la sinagoga, pero que ahora sonaban diferentes.
Ya no eran solo cuentos antiguos de héroes lejanos. Eran testimonios de personas que habían caminado el mismo sendero oscuro que él estaba caminando ahora. ¿Cómo empiezo?, preguntó finalmente. ¿Cómo encuentro esa fe cuando no la siento? La buscas donde siempre ha estado, respondió Yehudá, tocándose el pecho. No en las circunstancias, no en los milagros visibles, sino en la verdad de quién es Dios más allá de lo que tus ojos ven. Empieza pequeño. Dale gracias por una cosa cada día. Solo una. Puede ser el pan que comiste, el aire que respiraste, la esposa que te aguanta. Eleazar sonrió un poco ante eso último. Ella sí que necesita fe para aguantarme. Exacto. Y fíjate que su fe no la ha decepcionado. Ella no tiene más que tú, no vive en mejor casa, no come mejor comida, pero tiene paz, tiene alegría, tiene algo que el dinero no puede comprar y que los fracasos no pueden robar. Eso es lo que la fe da, Eleazar. No una vida fácil, sino una vida con propósito, con sentido, con dirección incluso en la tormenta. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Eleazar comenzó a hacer lo que el anciano le sugirió. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se obligaba a pensar en algo por lo que dar gracias. Al principio era mecánico, forzado, como un ejercicio sin sentido. Gracias por este día nuevo. Gracias por no morir dormido. Se sentía tonto hablando solo, hablando a un Dios que tal vez no escuchaba. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No afuera, sino adentro. Era como si cada acción de gracias fuera una pequeña lámpara encendida en la oscuridad de su alma. Una no hacía mucha diferencia, pero después de encender 10, 20, 100, de repente había luz suficiente para ver el camino. Un día, mientras trabajaba ayudando a reconstruir el muro de un vecino, sin esperar pago, sino simplemente porque necesitaba hacer algo útil, se dio cuenta de que estaba silbando. Silbando. Hacía años que no lo hacía. Se detuvo sorprendido de sí mismo, y el vecino le sonrió. Te ves diferente, Eleazar. No sé qué es, pero hay algo en ti que cambió. ¿De verdad? Eleazar no estaba seguro de sentirse diferente, pero tal vez el cambio era tan gradual que no lo notaba. Esa noche, Miriam lo abrazó más fuerte de lo usual. Lo veo en tus ojos, le dijo. La luz está volviendo. Pero la verdadera prueba llegó cuando las cosas se pusieron peor en vez de mejor. Roma decidió aumentar los impuestos y oficiales llegaron al pueblo tomando lo poco que la gente tenía. Eleazar perdió las 3 cabras que habían sido su único bien de valor, llevadas por soldados que no escuchaban súplicas ni explicaciones. Esa noche volvió a su casa con las manos vacías y el corazón pesado. Miriam lo miró con preocupación, esperando ver el regreso del hombre amargado que había sido. Pero Eleazar se sentó, respiró hondo y dijo: «Gracias a Dios que no me llevaron a mí, que todavía tengo mis manos para trabajar, que todavía tengo mi familia». Las palabras salieron casi sin pensar, pero cuando las dijo, se dio cuenta de que las creía. Realmente las creía. Y en ese momento algo se rompió dentro de él, o tal vez se arregló. Lloró, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. Miriam se arrodilló junto a él, llorando también, y juntos agradecieron a Dios por las cabras que habían tenido, por los años que las disfrutaron, por la lección que esta pérdida les traía. No entendían por qué pasaba, no les gustaba, pero confiaban en que había un propósito más grande que su comprensión limitada. Yehudá vino a visitarlos al día siguiente. Encontró a Eleazar trabajando en el pequeño huerto detrás de su casa, plantando semillas con las manos llenas de tierra. «Oí lo de las cabras», dijo el anciano. «Sí», respondió Eleazar, sin dejar de trabajar, «pero me di cuenta de algo. He pasado toda mi vida esperando tener suficiente para sentirme seguro. Suficiente dinero, suficiente ganado, suficiente éxito. Y nunca es suficiente, ¿verdad? Siempre hay algo más que perder, algo más que temer.
pero si mi seguridad está en Dios y no en lo que tengo, entonces nadie me puede quitar lo que realmente importa. Yehudá sonrió ampliamente, con esa sonrisa que arrugaba toda su cara. Ya no me necesitas, hijo. Has aprendido lo que vine a enseñarte. ¿Qué? No. Todavía tengo 1000 preguntas. Todavía no entiendo tantas cosas. Y seguirás sin entender muchas cosas hasta el día que mueras, respondió el anciano con una risa. La fe no es tener todas las respuestas, es confiar en el que sí las tiene. Has pasado de preguntar ¿por qué a mí? A decir ¿para qué esto puede servir? Ese es el cambio que importa. Pero aunque Yehudá dijo que no lo necesitaba, siguieron viéndose, solo que ahora era diferente. Eran amigos, compañeros de camino, 2 hombres que habían peleado sus batallas con la duda y habían encontrado algo más fuerte del otro lado. Los siguientes meses trajeron sus propios desafíos. Hubo sequía y los cultivos sufrieron. Hubo enfermedad en el pueblo y varias familias perdieron a sus seres queridos. Hubo días en que Eleazar se despertaba sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, pero ahora tenía herramientas que antes no tenía. Tenía una comunidad de fe, porque había empezado a reunirse con otros en el pueblo que también luchaban con sus dudas. Tenía prácticas diarias de gratitud y oración que lo anclaban cuando todo se tambaleaba. Y tenía, sobre todo, una historia personal de cómo Dios lo había sostenido cuando él no podía sostenerse a sí mismo. Una noche, un joven del pueblo llamado Simón vino a buscarlo. Simón había perdido su trabajo, su prometida lo había dejado, y estaba considerando irse del pueblo, o algo peor. Sus ojos tenían esa mirada vacía que Eleazar reconocía muy bien, la mirada de alguien que había perdido la esperanza. «He oído que tú entiendes», dijo Simón con voz quebrada, «que tú has estado donde estoy yo». Eleazar invitó al joven a sentarse y durante horas hablaron. Eleazar compartió su historia sin adornarla, sin hacer que sonara más heroica de lo que fue. Habló de sus fracasos, de sus dudas, de las noches que quiso rendirse, pero también habló de las pequeñas luces que encontró en la oscuridad, de cómo la fe no eliminó sus problemas, pero le dio fuerza para enfrentarlos, de cómo descubrió que Dios no siempre calma la tormenta, pero siempre calma al que está en la tormenta. «No te voy a mentir», le dijo Eleazar a Simón. «No va a ser fácil. Vas a tener días en que quieras volver a la oscuridad, porque al menos es familiar. Pero si decides dar un paso hacia la luz, y luego otro, y otro más, un día mirarás atrás y no reconocerás al hombre que eras, no porque tus circunstancias cambien necesariamente, sino porque tú habrás cambiado». Simón se fue esa noche con algo que no tenía cuando llegó, una chispa de esperanza, y Eleazar se dio cuenta de que algo había sucedido. Él, que había sido consolado, ahora consolaba. Él, que había sido enseñado, ahora enseñaba. La fe que había recibido como una llama pequeña y temblorosa, ahora ardía lo suficientemente fuerte como para encender otras llamas. Pasó un año desde aquella noche en las colinas, cuando Eleazar había gritado al cielo. Era de nuevo invierno, y Eleazar subió al mismo lugar, pero esta vez por elección, no por desesperación. Yehudá lo acompañó, aunque el anciano ahora caminaba más despacio y se apoyaba más en su bastón. «¿Te acuerdas de esta noche hace un año?», preguntó Yehudá. «Como si fuera ayer. Vine aquí odiando a Dios, odiándome a mí mismo, sin saber si podría seguir viviendo. ¿Y ahora?». Eleazar miró el valle abajo, donde las luces del pueblo brillaban como estrellas caídas en la tierra. «Ahora vengo a dar gracias, no porque todo sea perfecto. Todavía soy pobre, todavía tengo problemas, todavía hay días difíciles, pero soy diferente. Ya no estoy perdido. Encontré mi propósito, y es esto: ser una luz pequeña en la oscuridad de alguien más, como tú fuiste para mí». El anciano puso su mano en el hombro de Eleazar, y ambos se quedaron en silencio,
mirando las estrellas que Dios había puesto en el cielo como recordatorio de que incluso la noche más oscura está llena de luz si sabes dónde mirar. Los años pasaron. Yehudá eventualmente partió de este mundo, pero no antes de ver a Eleazar convertirse en el hombre que él había visto con ojos de fe desde el principio. El funeral del anciano fue un momento de tristeza, pero también de celebración. Eleazar habló en la sinagoga sobre el maestro que le había enseñado que la fe no es ausencia de duda, sino la decisión de confiar a pesar de la duda. Me enseñó, dijo Eleazar con voz firme, que la fe brilla más fuerte en la oscuridad, porque es allí donde más se necesita, donde más se prueba y donde más transforma. Él me encontró en mi noche más oscura y no me dio respuestas fáciles ni promesas baratas. Me dio algo mejor. Me mostró cómo encontrar a Dios en el dolor, cómo ver propósito en el sufrimiento, cómo construir sobre la roca cuando todo lo demás se derrumba. La vida de Eleazar no se volvió fácil después de eso. Nunca se hizo rico. Nunca logró el tipo de éxito que el mundo aplaude, pero se convirtió en el hombre al que otros buscaban cuando atravesaban su propia oscuridad. Su casa se convirtió en un refugio donde los quebrantados encontraban consuelo, los dudosos encontraban paciencia y los desesperados encontraban esperanza. Miriam, que siempre había tenido esa fe inquebrantable, ahora tenía un compañero que entendía el valor de lo que ella había guardado en su corazón todos esos años. Juntos criaron a sus hijos con historias no solo de los antiguos patriarcas, sino también de su propia jornada de las tinieblas a la luz. Raquel, la niña que casi pierde en aquella noche terrible, creció escuchando la historia de cómo su padre aprendió a creer. Cuando ella tuvo sus propias luchas, cuando la vida la golpeó como golpea a todos, tenía un fundamento sobre el cual pararse. Mi padre me dijo, les contaría después a sus propios hijos, que la fe no evita las tormentas, pero te enseña a bailar bajo la lluvia. Hubo momentos de milagro también. No del tipo que hacen que la gente escriba libros o cuente leyendas, sino milagros pequeños, cotidianos, del tipo que solo los ojos de fe pueden ver. Como cuando no tenían qué comer y un vecino aparecía con un canasto de comida, diciendo que había preparado de más. Como cuando Eleazar necesitaba trabajo y justo ese día alguien lo buscaba para un proyecto. Como cuando Simón, el joven que había venido a él años atrás, se casó y puso a su primer hijo el nombre de Eleazar, diciendo, para que recuerde que Dios ayuda, incluso cuando no lo vemos. Pero también hubo momentos de dolor que no se resolvieron con finales felices. Eleazar perdió a su madre y el dolor fue real y profundo. Hubo épocas de sequía donde el hambre apretaba el vientre y las oraciones parecían rebotar en el cielo cerrado. Hubo noches en que la duda regresaba como un viejo enemigo que no se daba por vencido. En esas noches, Eleazar volvía a lo básico. Encendía una lámpara, esa misma lámpara que Yehudá le había dejado como herencia, y se acordaba. La luz brilla más fuerte en la oscuridad. No porque la oscuridad sea buena, sino porque la luz es necesaria. Y la fe es esa luz, no una emoción que viene y va con las mareas de las circunstancias, sino una decisión firme, una roca sobre la cual construir incluso cuando el suelo tiembla. Cuando Eleazar llegó a la vejez, con el pelo blanco como la lana y las manos marcadas por años de trabajo, los jóvenes del pueblo venían a él con sus preguntas. ¿Cómo supiste que Dios era real?, le preguntó uno. ¿Cómo mantuviste la fe cuando todo era difícil?, preguntó otro. ¿Valió la pena creer?, preguntó un tercero. Eleazar sonreía ante estas preguntas, esa misma sonrisa que Miriam había tenido años atrás y que ahora él entendía. No supe en el sentido que ustedes buscan, respondía. Nunca tuve una visión, nunca escuché voces del cielo. Pero vi evidencia,
Vi cómo la fe cambió mi corazón de piedra en corazón de carne. Vi cómo me sostuvo cuando debí haberme roto. Vi cómo pequeños actos de confianza se sumaron hasta construir una vida con significado. ¿Valió la pena? Miren mi vida y decidan ustedes. No tengo riquezas, pero tengo paz. No tengo fama, pero tengo propósito. No evité el sufrimiento, pero aprendí a sufrir con esperanza. Si eso es valer la pena, entonces sí, 1000 veces sí. Una tarde, cuando el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, Eleazar estaba sentado afuera de su casa con su familia alrededor. Sus nietos jugaban cerca, sus hijos conversaban sobre los desafíos del día. Miriam tejía con esas manos que nunca dejaban de moverse, creando belleza de hilos simples. Y Eleazar pensó en todo el camino recorrido, en el hombre que fue y el hombre en que se había convertido, y su corazón se llenó de una gratitud tan profunda que casi dolía. «Abuelo», llamó su nieta más pequeña, una niña de ojos grandes llamada Ana. «Cuéntanos una historia». «¿Cuál historia quieres escuchar, pequeña?» «La de la luz en la oscuridad, la que siempre cuentas, pero que nunca me canso de oír». Eleazar la llamó a su regazo y los otros niños se acercaron también, formando un círculo alrededor del anciano. Incluso los adultos dejaron sus conversaciones y se acercaron, porque todos amaban esta historia, la historia que definía quién era Eleazar y qué había aprendido. «Había una vez», comenzó Eleazar con voz suave, «un hombre muy tonto que pensaba que podía ver mejor en la luz del día que en la noche. Y tenía razón, por supuesto, en el sentido obvio, pero estaba equivocado en el sentido más importante, porque en el día, cuando todo es visible, no necesitas fe para caminar, simplemente ves el camino y lo sigues. Pero en la noche, cuando no puedes ver ni tus propias manos frente a tu cara, es cuando aprendes a confiar. Es cuando enciendes una lámpara y descubres que una luz pequeña puede iluminar todo lo que necesitas ver para dar el siguiente paso». «¿Y qué pasó con el hombre tonto?», preguntó Ana. «Aprendió a no tener tanto miedo de la oscuridad. Aprendió que la oscuridad no es el enemigo, sino la maestra. En la oscuridad, las estrellas brillan. En la oscuridad, la lámpara tiene valor. En la oscuridad, la fe se vuelve real, no solo una palabra bonita que repetimos en la sinagoga». Y ese hombre tonto descubrió que Dios no siempre nos da luz para ver todo el camino, pero siempre nos da luz suficiente para el siguiente paso. Y paso a paso, lámpara en mano, atravesó su noche más larga hasta llegar al amanecer. «¿Y el amanecer llegó?», preguntó otro de los nietos, un niño llamado David. Eleazar miró alrededor, a su familia, a su hogar humilde pero lleno de amor, al pueblo donde había encontrado su propósito. «El amanecer siempre llega, hijo. Tal vez no cuando lo esperamos, tal vez no como lo esperamos, pero siempre llega. Porque Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos, especialmente cuando nosotros no lo somos». Los niños se quedaron satisfechos con la historia y volvieron a sus juegos, pero Ana se quedó un momento más en el regazo de su abuelo. «Abuelo», susurró, «tú eres el hombre tonto de la historia». Eleazar rió, ese tipo de risa que viene desde el fondo del alma. «Sí, mi amor, yo soy ese hombre. Y cada día sigo siendo un poco tonto, sigo necesitando aprender la misma lección una y otra vez. Pero ahora sé algo que no sabía antes. Está bien ser tonto si estás dispuesto a aprender. Está bien caer si estás dispuesto a levantarte. Está bien dudar si estás dispuesto a seguir buscando». La niña lo abrazó fuerte y corrió a jugar con sus hermanos. Miriam se acercó y se sentó junto a su esposo, tomando su mano arrugada entre las suyas. No dijeron nada por un largo rato, simplemente estuvieron allí, dos almas que habían caminado juntas por décadas, por valles y montañas, por tormentas y calma. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo finalmente Eleazar. «Aquella noche en las colinas,
Cuando le grité a Dios que me mostrara una señal, que me probara que existía, pensé que si no recibía una respuesta dramática, significaba que Él no estaba allí. Pero la respuesta fue Yehudá apareciendo con su lámpara. Fue la fiebre de Raquel bajando. Fue tu fe inquebrantable que me sostuvo cuando yo no podía sostenerme. Fue cada pequeña cosa que pensé que no significaba nada, pero que sumadas significaban todo. Dios no grita, mi amor, respondió Miriam con esa sabiduría tranquila que siempre había tenido. Susurra, y hay que estar muy callado por dentro para escucharlo. Me tomó mucho tiempo aprender a estar callado, admitió Eleazar. Había tanto ruido en mi cabeza, tanto miedo, tanta rabia. Pero cuando finalmente me callé, cuando dejé de pelear, fue cuando pude escuchar. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Eleazar salió de la casa y caminó un poco bajo las estrellas. Ya no podía subir las colinas como antes. Sus rodillas ya no se lo permitían, pero no necesitaba ir lejos. Donde quiera que estuviera, Dios estaba allí también. Gracias, susurró al cielo estrellado, por todo, por lo bueno y por lo difícil, por las respuestas y por las preguntas sin responder, por los milagros y por los tiempos en que no hubo milagros visibles, por enseñarme que la fe no es creer que nunca habrá tormentas, sino creer que nunca estaremos solos en ellas. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los olivos, y Eleazar sintió esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que había buscado en lugares equivocados durante tanto tiempo antes de descubrir que siempre había estado disponible, esperando que él simplemente extendiera la mano y la tomara. Los últimos años de Eleazar fueron años de cosecha. No en el sentido material, pues siguió siendo un hombre de medios modestos, pero en el sentido espiritual. Las semillas que había plantado con sus palabras, con su ejemplo, con su vida transformada, ahora daban fruto en las vidas de otros. Simón, el joven que había rescatado del borde del abismo, ahora era líder en la sinagoga, guiando a otros con la misma compasión que había recibido. La hija de un comerciante que había perdido todo y que había venido a Eleazar buscando consuelo, ahora dirigía un grupo de mujeres que apoyaban a las viudas y huérfanos del pueblo. Un pastor que había estado a punto de dejar su fe después de perder su rebaño en una inundación, ahora enseñaba a los niños en la sinagoga sobre la fidelidad de Dios. Todos ellos, de una manera u otra, llevaban en sus corazones la luz que Eleazar había compartido con ellos, y ellos, a su vez, la compartían con otros. Era como una lámpara encendiendo otra lámpara, y esa otra lámpara encendiendo otra más, hasta que la oscuridad retrocedía, no porque fuera eliminada, sino porque había más luz para enfrentarla. Hubo un día en particular que Eleazar nunca olvidaría. Fue durante una época de persecución más intensa de los romanos contra los que seguían las costumbres judías. Varios hombres del pueblo habían sido arrestados por reunirse a estudiar la Torá, algo que ahora era considerado un acto de rebelión. El miedo se había apoderado del pueblo, y muchos hablaban de abandonar las prácticas que habían definido a su pueblo durante generaciones. Se convocó una reunión en la sinagoga para decidir qué hacer. Algunos argumentaban que era mejor doblegarse temporalmente, sobrevivir hasta que pasara la tormenta. Otros querían resistir sin importar el costo. La tensión era palpable, las voces se alzaban, las familias se dividían. Eleazar, ahora respetado como uno de los ancianos del pueblo, aunque no fuera el más viejo ni el más educado, fue llamado a hablar. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, el mismo bastón que había sido de Yehudá, y que éste le había dejado antes de morir. Hermanos y hermanas, comenzó con voz que temblaba, no por miedo, sino por emoción. Entiendo el miedo que sienten. Yo también lo siento. Tengo familia, tengo mucho que perder.
Pero déjenme preguntarles algo. ¿Para qué hemos estado orando todos estos años? ¿Para qué hemos estado estudiando las Escrituras, enseñando a nuestros hijos, manteniendo nuestras tradiciones? ¿Ha sido solo para los tiempos fáciles? ¿Ha sido solo cuando es conveniente? Hubo murmullos, pero Eleazar continuó. Hace muchos años yo era un hombre sin fe. Pensaba que Dios me había abandonado porque mi vida era difícil. Pero un sabio me enseñó que la fe no brilla en la luz del día, brilla en la oscuridad. Y ahora estamos en oscuridad, hermanos. Roma nos oprime. Nuestros vecinos son arrestados. Nuestras familias están en peligro. Esta es nuestra noche más oscura. Y es exactamente ahora cuando nuestra fe debe brillar más fuerte. ¿Nos estás diciendo que nos sacrifiquemos por nada?, gritó alguien desde atrás. ¿Que dejemos que nos maten por rituales y palabras antiguas? No son solo rituales y palabras, respondió Eleazar firmemente. Son quienes somos. Son el pacto entre nuestros padres y el Dios del universo. Y no les estoy diciendo que busquen el martirio innecesariamente. Les estoy diciendo que no podemos apagar nuestra luz solo porque la oscuridad se ha vuelto más oscura. De hecho, es cuando la oscuridad es más profunda que nuestra luz es más necesaria. Se acercó al candelabro de 7 brazos que estaba al frente de la sinagoga. Miren esta menorá. Cada noche la encendemos. ¿Por qué? Porque cuando cae la oscuridad, necesitamos luz. ¿Alguna vez hemos dicho, no, mejor no la encendamos, porque la oscuridad podría enojarse? No, la oscuridad no tiene poder sobre la luz. La luz siempre vence a la oscuridad, no peleando contra ella, sino simplemente existiendo. Tomó una de las velas encendidas. Una llama sola puede parecer insignificante. Roma es un imperio. Nosotros somos un pueblo pequeño en una aldea olvidada. ¿Qué diferencia podemos hacer? Pero miren, comenzó a encender otras velas con la primera. Una llama enciende otra, y esa otra enciende otra más. Y de repente, la oscuridad ya no es tan oscura. Las lágrimas corrían por el rostro de muchos en la sinagoga. No porque Eleazar les hubiera dado una respuesta fácil o les hubiera prometido que todo estaría bien, sino porque les había recordado quiénes eran y por qué valía la pena luchar, no con espadas, sino con fe inquebrantable. No sé qué va a pasar, continuó Eleazar. No sé si viviremos para ver días mejores, pero sé esto, si apagamos nuestra propia luz por miedo, entonces la oscuridad ya ganó. Y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, nunca sabrán que hubo un pueblo que amó a Dios lo suficiente como para confiar en Él, incluso cuando todo parecía perdido. La reunión terminó con una decisión. Continuarían sus prácticas, pero con sabiduría, no con imprudencia. Se reunirían en casas en vez de abiertamente, estudiarían en grupos pequeños, cuidarían los unos de los otros. No buscarían confrontación, pero tampoco negarían su identidad. Sería difícil, sería peligroso, pero sería fiel. Y así fue. Los meses siguientes fueron tensos. Hubo arrestos, hubo pérdidas, pero también hubo algo más, un sentido de comunidad y propósito que el pueblo no había sentido en años. Las familias se acercaron más, los vecinos se cuidaban mutuamente, las oraciones se volvieron más profundas y sinceras. Era como si la presión externa hubiera forjado algo más fuerte internamente. Eleazar mismo fue arrestado una vez, acusado de enseñar ilegalmente. Pasó 3 días en una celda oscura y húmeda, donde el único sonido era el gotear del agua y los gemidos de otros prisioneros. Hubiera sido fácil caer en la desesperación, recordar todos los tiempos en que dudó de Dios, preguntarse si valía la pena este sufrimiento. Pero en esa celda, en esa oscuridad literal, Eleazar encontró algo sorprendente: paz. Cantó los salmos que había memorizado de niño, los mismos salmos que había repetido sin sentir durante años cuando había perdido la fe.
Pero ahora las palabras tenían peso, tenían vida. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y realmente no tenía miedo. No porque fuera valiente por naturaleza, sino porque había aprendido que su vida no era suya para aferrarse a ella, era un regalo para ser usado según el propósito de Dios. Cuando finalmente lo liberaron, sin cargos formales porque no habían encontrado evidencia real de crimen, regresó a su casa para encontrar que medio pueblo lo estaba esperando. No para celebrar su liberación, aunque eso también, sino porque en esos 3 días su ausencia había dejado un vacío que todos sintieron. Se dieron cuenta de cuánto habían llegado a depender de su presencia tranquila, de sus palabras de ánimo, de su ejemplo de fe en acción. «No soy nadie especial», les dijo Eleazar, casi avergonzado por la atención. «Solo soy un hombre que aprendió una lección muy simple. Cuando todo se oscurece, enciende una lámpara. Y si no tienes lámpara, sé la lámpara para otros». Miriam, de pie junto a él, agregó con una sonrisa: «Y si no puedes ser lámpara, acércate a alguien que lo sea. Así he vivido yo todos estos años, al lado de este hombre terco que tardó tanto en aprender lo que yo siempre supe». Todos rieron y la tensión se rompió. Compartieron comida, contaron historias, cantaron canciones de alabanza. Y en ese momento, en esa simple reunión de gente común, en circunstancias extraordinarias, el reino de Dios se hacía visible. No en algún cielo lejano, sino allí mismo, en medio de ellos, en la forma en que se amaban, se apoyaban y se aferraban a su fe juntos. Los años finales de Eleazar llegaron con la quietud que viene después de una vida bien vivida. Su cuerpo se debilitó, sus pasos se volvieron más lentos, pero su espíritu ardía más brillante que nunca. Era como si todo lo superfluo se hubiera quemado, dejando solo lo esencial: amor, fe, esperanza. Vino un día en que Eleazar supo que su tiempo se acercaba. No fue una revelación dramática, solo un conocimiento profundo en sus huesos. Llamó a su familia, a sus amigos más cercanos, a aquellos cuyas vidas había tocado y que habían tocado la suya. «No estén tristes», les dijo mientras estaban reunidos alrededor de su cama. «He vivido una vida larga y he visto cosas maravillosas. He pasado de ser un hombre lleno de dudas a un hombre lleno de fe, y ese viaje ha sido la mayor aventura de mi vida. ¿Tuve todas las respuestas? No. ¿Entendí todos los misterios de Dios? Por supuesto que no. Pero aprendí lo más importante: que Dios es fiel, que su amor nunca falla y que la fe verdadera no necesita ver para creer». Se volvió hacia Miriam, que estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano como había hecho durante décadas. «Gracias», le susurró, «por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido conmigo mismo, por ser mi luz cuando yo estaba en oscuridad, por mostrarme con tu vida lo que la fe realmente significa». Miriam lloró en silencio, apretando su mano. «Nos encontraremos de nuevo», le dijo. «De esto estoy segura». «Lo sé», respondió Eleazar con una sonrisa, «porque el mismo Dios que nos unió aquí no terminará nuestra historia con la muerte. Esta es solo otra transición, otro paso en el viaje». A sus hijos y nietos les dijo: «No guarden mi memoria con tristeza, guárdenla con alegría, sabiendo que viví como quise vivir, amé como quise amar, y morí creyendo lo que vale la pena creer. Y cuando enfrenten sus propias noches oscuras, porque las enfrentarán, recuerden esto: la oscuridad no dura para siempre, pero la luz que enciendes en la oscuridad puede durar eternidades». A Simón, que ahora era un hombre maduro con sus propios hijos, le dijo: «Continúa lo que empezamos. No dejes que se pierda. Hay demasiados perdidos en la oscuridad, demasiados que piensan que Dios los ha abandonado cuando en realidad no han aprendido a verlo en medio de sus pruebas. Sé para ellos lo que Yehudá fue para mí, lo que yo intenté ser para ti». Simón sollozó, aferrándose a la mano del anciano. «No sé si puedo.
No soy tan fuerte como tú. Nadie es fuerte por sí mismo, respondió Eleazar. La fuerza viene de arriba, del Altísimo. Solo tienes que estar dispuesto a ser un canal, un recipiente, y créeme, si Dios pudo usar a un tonto como yo, puede usar a cualquiera. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Betania del Valle, Eleazar cerró sus ojos por última vez en este mundo. Pero incluso en la muerte había paz en su rostro, una expresión de alguien que había terminado su carrera y mantenido la fe. El funeral fue algo que el pueblo recordaría por generaciones. No porque fuera elaborado o costoso, no lo fue, sino porque fue una celebración de lo que una vida de fe puede lograr. Personas de toda la región vinieron a presentar sus respetos, cada una con una historia de cómo Eleazar había impactado su vida. Un hombre contó cómo Eleazar lo había ayudado a superar la adicción al vino, no con juicios, sino con paciencia y ejemplo. Una mujer compartió cómo él había mediado en una disputa familiar que amenazaba con destruir a su familia. Un padre habló de cómo Eleazar había encontrado a su hijo perdido en las colinas y lo había traído de regreso sano y salvo. Historia tras historia, testimonio tras testimonio, y el cuadro emergía. Este había sido un hombre que había permitido que su luz brillara, y esa luz había iluminado a muchos. Simón, fiel hasta el final, fue quien dio el mensaje principal en el funeral. De pie frente a la comunidad reunida, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con voz firme, dijo: Eleazar me dijo una vez que la fe brilla más fuerte en la oscuridad. Y él vivió esa verdad. Cuando estaba en su propia oscuridad, encontró luz. Y cuando encontró luz, no la guardó para sí mismo, sino que la compartió con todos nosotros. Hoy lloramos porque su luz física se apagó, pero celebramos porque las llamas que encendió en nuestros corazones siguen ardiendo. Y es nuestra responsabilidad, nuestro honor, continuar encendiendo otras llamas para que la oscuridad nunca gane. Enterraron a Eleazar en una tumba simple en las colinas que había amado tanto, el mismo lugar donde una vez había gritado al cielo en desesperación y donde más tarde había aprendido a susurrar en gratitud. Sobre su tumba colocaron una piedra con una inscripción simple: Aquí yace Eleazar, cuyo nombre significa Dios ha ayudado, y quien ayudó a muchos a encontrar a Dios. Pero la historia no termina allí, porque las mejores historias nunca realmente terminan. Viven en las personas que fueron tocadas por ellas, en las lecciones que se transmiten de generación en generación, en los cambios que provocan en el mundo. Los hijos de Eleazar continuaron su legado. Su hijo mayor, también llamado Eleazar, se convirtió en maestro en la sinagoga, conocido por su compasión y su habilidad para hacer que las escrituras antiguas cobraran vida para una nueva generación. Su hija Raquel, la niña cuya enfermedad había sido el catalizador para la transformación de su padre, se dedicó a cuidar a los enfermos, diciendo que si su vida había sido salvada por un propósito, ese propósito era aliviar el sufrimiento de otros. Los nietos crecieron escuchando historias de su abuelo, no historias que lo hacían parecer un santo perfecto, sino historias reales de un hombre real que luchó, dudó, falló y finalmente encontró su camino. Y esas historias honestas fueron más poderosas que cualquier mito pulido podría haber sido, porque les dieron permiso a ellos también para luchar, dudar y buscar. Simón continuó el trabajo de guiar a otros a través de sus propias noches oscuras, y él también entrenó a otros para hacer lo mismo. Se formó una especie de red informal en la región, hombres y mujeres que habían aprendido que la fe verdadera no es algo que se guarda en una caja para ocasiones especiales, sino algo que se vive día a día, especialmente en los días más difíciles. Décadas después de la muerte de Eleazar, cuando sus nietos eran ya ancianos con sus propios nietos, la historia seguía contándose.
Se había convertido en parte del tejido de la comunidad, una leyenda local que también era una verdad viva. Los padres la contaban a sus hijos al acostarlos, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio de que la fe real, la fe que transforma, a menudo nace en la oscuridad. Y en noches, cuando las tormentas rugían sobre las colinas, cuando los problemas parecían insuperables, cuando las dudas se colaban por las grietas del corazón, alguien inevitablemente recordaba, como dijo el viejo Eleazar, la fe brilla más fuerte en la oscuridad. Y esas palabras, simples pero profundas, daban fuerza para encender una lámpara más, dar un paso más, creer un día más. Porque esa es la naturaleza de la fe verdadera. No es algo estático que se aprende una vez y ya está. Es algo dinámico, algo que crece y se profundiza con cada prueba que supera. Es como un músculo que se fortalece con el uso, como una planta que echa raíces más profundas cuando los vientos soplan fuerte. La historia de Eleazar nos enseña que no hay oscuridad tan profunda que la luz de la fe no pueda penetrar. Nos enseña que Dios no siempre nos libra de las tormentas, pero siempre camina con nosotros a través de ellas. Nos enseña que la duda no es el opuesto de la fe, sino parte del viaje hacia una fe más madura. Y nos enseña que cuando nos convertimos en luz para otros, nuestra propia luz brilla más fuerte. Años se convirtieron en décadas, décadas en siglos, y el pueblo pequeño de Betania del Valle cambió con los tiempos. Los imperios se levantaron y cayeron, las costumbres cambiaron, el mundo se transformó de maneras que el viejo Eleazar nunca hubiera podido imaginar. Pero la verdad que él aprendió y compartió permaneció constante, porque algunas verdades son eternas. Todavía hoy, en ese lugar que tal vez ya no se llame Betania del Valle, si escuchas con atención en las noches oscuras, puedes oír el eco de una lección simple pero profunda. Cuando todo se oscurece, no maldigas la oscuridad. Enciende una lámpara. Y si todos encendemos nuestras pequeñas lámparas, juntos podemos iluminar el mundo entero. Porque así es como trabaja la fe. No con grandes gestos dramáticos que llaman la atención, aunque a veces esos también suceden, sino con pequeños actos constantes de confianza, con decisiones diarias de creer cuando es más fácil dudar, con la determinación de seguir adelante cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse. La lámpara de Yehudá, esa que él le dio a Eleazar y que Eleazar dejó a su hijo, se convirtió en una reliquia familiar. Pasó de generación en generación, cada nuevo guardián, entendiendo que no era solo una lámpara física, sino un símbolo de algo más grande, la luz de la fe que debe pasar de mano en mano, de corazón en corazón, de generación en generación. Y cuando los descendientes de Eleazar encendían esa lámpara en noches especiales, en celebraciones familiares o en momentos de crisis, recordaban la historia. Recordaban al hombre que una vez estuvo tan perdido en la oscuridad que casi se rinde, pero que encontró una luz que lo transformó completamente, y se comprometían de nuevo a ser portadores de esa luz en su propio tiempo, en sus propias circunstancias, enfrentando sus propias oscuridades con la misma fe que Eleazar finalmente aprendió a abrazar. Porque eso es lo que hace la fe verdadera. No nos hace perfectos, pero nos hace persistentes. No elimina nuestros problemas, pero nos da propósito en medio de ellos. No nos promete que la vida será fácil, pero nos asegura que nunca caminaremos solos. Y cuando caemos, porque todos caemos, nos da razón para levantarnos una vez más. La fe brilla más fuerte en la oscuridad porque es allí donde más se necesita, donde más se nota, donde más impacta. Cualquiera puede creer cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas como queremos, cuando la vida sigue el plan que diseñamos. Pero la fe que sobrevive a la tormenta, la fe que se mantiene firme cuando todo lo demás se derrumba,
La fe que elige la luz incluso rodeada de oscuridad, esa es la fe que transforma no solo al que cree, sino a todos los que lo rodean. Y así, la historia de un hombre simple en un pueblo olvidado se convirtió en algo más grande que cualquier monumento o memorial podría capturar. Se convirtió en una verdad viva, respirando en los corazones de todos los que la escucharon y tomaron su lección a pecho. Se convirtió en esperanza para los desesperanzados, en fuerza para los débiles, en luz para los que caminan en oscuridad. Porque al final, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto cambie el mundo, la condición humana permanece la misma. Todos enfrentamos nuestras propias noches oscuras. Todos tenemos momentos cuando queremos rendirnos. Todos conocemos el sabor de la duda y la mordida del miedo. Y todos necesitamos recordar que no estamos solos, que hay una luz que brilla en la oscuridad y que esa luz nunca, jamás se apaga. Esta es la historia de Eleazar, cuyo nombre significa Dios ha ayudado, y quien descubrió que Dios ayuda de maneras misteriosas, no siempre removiendo la oscuridad, pero siempre proporcionando luz suficiente para el siguiente paso. Y al compartir esa luz con otros, su vida dejó de ser sobre él y se convirtió sobre algo mucho más grande, el poder transformador de la fe que se niega a ser vencida por la oscuridad. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me hará temblar? Salmo 27, 1. Que esta historia descanse en tu corazón esta noche, querido oyente, como una semilla plantada en tierra fértil. Cuando despiertes mañana y enfrentes tus propios desafíos, cuando la oscuridad amenace con abrumarte y las dudas susurren mentiras en tu oído, recuerda a Eleazar. Recuerda que él también caminó donde tú caminas, sintió lo que tú sientes y encontró que al otro lado de la noche más oscura, el amanecer espera. No estás solo en tu lucha. Generaciones antes que tú han peleado las mismas batallas, han cuestionado las mismas preguntas, han buscado las mismas respuestas. Y en su búsqueda encontraron lo que Eleazar encontró, que Dios no es distante ni indiferente, sino cerca y profundamente involucrado, trabajando en formas que a menudo no vemos hasta que miramos atrás con ojos de fe. Así que enciende tu lámpara, amigo mío. Enciéndela cada mañana con gratitud, cada noche con esperanza, cada momento de duda con determinación. Y cuando tu llama sea fuerte, úsala para encender la lámpara de otro que está luchando en la oscuridad. Porque así es como la luz se multiplica, así es como la oscuridad retrocede, así es como el reino de Dios avanza, no con estruendo, sino con el suave resplandor de corazones que eligen creer. La noche puede ser larga, pero nunca es eterna. El amanecer siempre llega, tal como Dios es siempre fiel. Y mientras esperas el amanecer, mientras atraviesas tu valle de sombras, recuerda que no caminas solo. El mismo Dios que sostuvo a Eleazar te sostiene a ti. La misma fuerza que lo transformó está disponible para ti. El mismo amor que nunca lo abandonó, nunca te abandonará. Duerme en paz esta noche, sabiendo que estás guardado bajo las alas del Altísimo, que ni la oscuridad de afuera ni la oscuridad de adentro pueden separarte de su amor. Y cuando despiertes, despierta con fe renovada, con esperanza fresca, con la determinación de ser luz en cualquier oscuridad que encuentres. Porque tú, al igual que Eleazar, fuiste creado para brillar, no porque seas perfecto, no porque tengas todas las respuestas, no porque nunca dudes o caigas, sino porque llevas dentro de ti la chispa divina, la imagen de aquel que es luz y en quien no hay oscuridad alguna. Y cuando eliges dejar que esa luz brille, cuando decides confiar incluso cuando no entiendes, cuando te levantas una vez más después de caer, entonces te conviertes en lo que siempre estuviste destinado a ser. Un faro de esperanza en un mundo que desesperadamente necesita ver que la fe todavía importa, que Dios todavía obra, que la luz todavía vence a la oscuridad.
Esta es la promesa que puedes llevar contigo mientras cierras tus ojos esta noche. La historia de fe no termina con Eleazar, no termina con ningún individuo. Es una historia que continúa, que se escribe cada día en las vidas de todos los que eligen creer, que se despliega en cada corazón, que se abre a la posibilidad de lo divino, que se manifiesta en cada acto de amor, cada palabra de ánimo, cada momento de confianza en medio de la incertidumbre. Tu capítulo en esta historia aún se está escribiendo. Las páginas de mañana están en blanco, esperando ser llenadas con las decisiones que tomarás, la fe que ejercitarás, el amor que compartirás. Y cuando tu historia finalmente se cuente, cuando aquellos que vienen después de ti miren atrás a tu vida, que puedan decir lo que se dijo de Eleazar. Este fue alguien que aprendió que la fe brilla más fuerte en la oscuridad y que vivió esa verdad de manera que iluminó el camino para otros. Que el Señor bendiga tu descanso esta noche. Que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que sus ángeles acampen alrededor de tu cama, protegiéndote de todo mal. Y que despiertes mañana renovado en espíritu, fortalecido en fe y listo para ser la luz que el mundo necesita ver. Porque la oscuridad nunca tiene la última palabra, nunca la ha tenido, nunca la tendrá. La última palabra siempre pertenece a la luz, al que dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y ahora, mientras la noche desciende y las estrellas comienzan su vigilancia eterna, mientras tu cuerpo se relaja y tu mente se aquieta, recibe estas palabras finales como un abrazo del cielo, como un beso en la frente de un padre que te ama con amor eterno. No importa cuán oscura sea tu noche, tu fe puede brillar más fuerte allí que en cualquier otro lugar. No importa cuán grande sea tu duda, es el tamaño de tu Dios lo que realmente cuenta, no el tamaño de tu fe. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es que estás dispuesto a levantarte una vez más. No importa cuán perdido te sientas, el buen pastor nunca deja de buscar a sus ovejas perdidas. La historia de Eleazar es tu historia. Su lucha es tu lucha. Su victoria puede ser tu victoria. Porque el mismo Dios que lo ayudó está listo, dispuesto y capaz de ayudarte a ti. No de la manera que esperas necesariamente, no según tu calendario, no siempre de formas que puedes entender en el momento, pero siempre de la manera perfecta, en el tiempo perfecto, con el resultado perfecto si tienes ojos para verlo. Así que mientras te deslizas hacia el sueño, suelta tus cargas, entrega tus preocupaciones, libera tus miedos. Confía en que el que no duerme ni se adormece está cuidando de ti, obrando en tu vida de maneras que sobrepasan tu imaginación, preparando un camino donde no parece haber camino, encendiendo luz donde solo ves oscuridad. Y cuando despiertes, si es que despiertas a un nuevo día lleno de desafíos, recuerda: cada amanecer es un regalo, cada respiración es gracia, cada oportunidad para elegir la fe sobre el miedo es una invitación a experimentar lo divino. No desperdicies estos regalos preocupándote por el mañana. Vive el hoy con fe valiente, amor generoso y esperanza inquebrantable. La noche puede ser oscura, pero tú eres más fuerte de lo que crees, más amado de lo que sabes, más capacitado de lo que imaginas. Porque no estás solo, nunca lo has estado, nunca lo estarás. El Dios del universo, el que cuenta las estrellas y las llama por nombre, ese mismo Dios te conoce por nombre, te ama con amor perfecto y tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, planes para darte futuro y esperanza. Duerme bien, hijo amado, duerme bien, hija querida, descansa en los brazos eternos que te sostienen, y que tu sueño sea profundo, tu descanso completo, tu renovación total.
porque mañana es un nuevo día, lleno de nuevas misericordias, nuevas oportunidades, nuevas razones para creer que la fe verdaderamente brilla más fuerte en la oscuridad. Que así sea. Amén y amén. Shalom y bendiciones sobre tu cabeza. Que la paz de aquel que calma las tormentas llene tu corazón esta noche y todos los días de tu vida. Que su luz ilumine tu camino hoy, mañana y siempre. Y que nunca olvides que donde hay oscuridad, allí es donde tu fe tiene el poder de brillar con más gloria. Hasta que nos encontremos de nuevo en las historias sagradas, hasta que nuestros caminos se crucen otra vez en este viaje de fe, te dejo con esta bendición final. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y que siempre, siempre recuerdes, en la oscuridad más profunda, tu fe puede brillar con luz más brillante. Esta es la promesa, esta es la verdad. Este es el regalo que nadie puede quitarte. Buenas noches, dulces sueños, y que despiertes renovado en la luz del amor eterno de Dios. Fin.